Hola a todos, bienvenidos a este mini curso de Qualis Motus. Ya sabéis que estamos subiendo toda la semana algunos de ellos de diferentes temáticas. Y bueno, ya para los que no me conocéis, soy Sergio Ballesteros, por si hay alguno que no ha visto el primero que hice. Y bien, vamos a hacer un segundo vídeo y posiblemente un tercer vídeo enlazando la misma temática que hicimos en el primero, ¿vale? Entonces, este mini curso lo vamos a llamar Carrera a pie, análisis cinemático y cinético del apoyo del corredor. Es decir, lo que vamos a hacer esta vez es coger todo lo que hablamos anteriormente sobre la carrera a pie a nivel general, vimos cómo se producían se gestionaban las fuerzas a nivel global en ese sistema que era el corredor, pues ya que estuvimos hablando de ciencia, de la importancia de ese apoyo, el pico de impacto en el apoyo que nos hablaba Veronique Villat, etcétera, etcétera, pues lo que hemos hecho en este es sacar la lupa, dejar la generalidad, sacar la lupa y enfocarnos en lo que es ese apoyo, ¿vale? Entonces esa va a ser un poquito para que sepáis de dónde venimos y a dónde vamos, lo que vamos a ver en este mini curso. Entonces, esta fue la foto que analizamos el otro día. Recomiendo a los que no hayan visto ese mini curso que vean primero ese y luego pasen a este para que así tengan una perspectiva mucho más consistente y más lógica. Y como veis aquí, en el muñequito este rojo, aquí, ¿vale? En esta parte es la que nos vamos a centrar principalmente. Entonces, para romper el hielo, aquí tenemos un estudio de Brahma, Price y Jill Harrington de 2018, reciente, en el que, bueno, pues he traído una serie de conclusiones para, digamos, en una primera parte hablar de ciencia y después hablar de física, lógica, experiencia y podamos unir ambas, porque ya sabéis que desde el grupo de Qualis tenemos muy claro que la ciencia es la que manda, pero tenemos que después darle una aplicación práctica para que tengamos resultados en el día a día, donde las variables no son únicas, como la ciencia, que busca una estadística, sino que aquí, cuando nos enfrentamos en el día a día, las consecuencias y las posibilidades aumentan de manera como el virus, ¿no? Exponencial. Entonces, en este primer estudio que vamos a presentar, vamos a ver dos. Ya tenemos en el anterior otros que nos corroboran todo lo que vamos a hablar hoy. Nos comentan que los corredores lesionados presentan mayor caída pélvica contralateral, es decir, en el momento del apoyo, es decir, cuando apoya esta pierna izquierda a la chica, pues la cadera derecha caería, ¿vale? Lo que se llama un síndrome de Trendelenburg. El Trendelenburg es la variable más importante que predice, según estos autores, los sanos de las personas que son lesionadas. Es decir, las personas que tienen molestias, lesiones, suelen presentar en sus mecánicas de carrera ese drop, esa basculación en plano frontal de dicha cadera. Pues bien, cada aumento de un grado en caída pélvica, fijaros, aumenta las probabilidades de clasificarse como lesionado. Es decir, mientras más caiga esa basculación de la cadera en plano frontal, más posibilidad hay de lesionarse. Y eso está claro. Si yo provoco esa variabilidad cinemática, imaginar ahora para levantarme de ahí, imaginar lo que se ha provocado en el apoyo, porque hay que recordar que el Trendelenburg muchas veces se asocia a falta de glúteo medio y el glúteo medio es una parte de ese Trendelenburg. Al final es un subsistema completo, el subsistema lateral concretamente, que es el que nos va a mantener estable en ese apoyo. Tanto hay que ir un poquito más allá. Y si rizamos un poquito más el rizo, que tampoco es rizarlo, también hay una extensión, ¿vale? Porque en el momento que estamos apoyados y además venimos con la inercia del peso, de 3-4 veces nuestro propio peso, incluso más si vamos más rápido, la extensión de cadera, ¿vale? Que es la que nos va a provocar de manera excéntrica, pues no nos hundamos, extensión de cadera, rodilla. Por tanto, hay más de un subsistema involucrado. Después habla como otros dos factores, pero no son tan importantes como ese Trendelenburg, que son la inclinación del tronco hacia adelante, lo que llamamos leaning forward, y la rodilla más extendida, el tobillo dorsiflexado en el contacto inicial, lo que llamamos un overstride. Entonces, yo siempre digo que va a ser prácticamente imposible que una aplicación, un programa nos diga que el problema está en un punto, ¿vale? Porque si al final relacionamos todo esto, si una persona entra con la rodilla extendida, es decir, que esta chica en vez de entrar aquí debajo donde está el muñequito rojo, entra por delante del muñequito rojo con la rodilla extendida, va a entrar con ese tobillo dorsiflexado y va a provocar que su apoyo esté muy adelantado respecto al centro de masa. Por lo tanto, como está muy adelantado, lo que va a hacer es inclinar el tronco hacia adelante
para compensar ese exceso de adelantamiento, ¿vale? Es decir, el exceso de adelantamiento que nos va a provocar que nos vayamos hacia adelante va a provocar un vector vertical porque esté el tronco echado hacia adelante, ¿vale? Si el tronco está hacia adelante, la única manera de mantener la carrera y la postura de la carrera es entrar de retropié. Entonces casi todo el mundo que inclina el tronco hacia adelante va a entrar de retropié porque es la única manera de mantener el vector vertical, que era el primario que se da en los corredores. Y por supuesto, si entramos de retropié, aumenta el tiempo de contacto, ya veremos que se produce un momento de rotación sobre la rodilla, etcétera, etcétera, y eso va a provocar que se produzcan excesos de rotaciones, apoyamos la subastragalina, por lo tanto no tenemos una protección de la interfaz del pie, las líneas de torsión, y eso va a provocar mayor caída pélvica contralateral, obviamente, ¿no? Porque si ya lo relacionamos con una dorsiflexión, pues imaginaros, ¿no? El valgo lleva la cadera, es decir, que no solo podemos ver las cosas desde un prisma de unidimensional, ¿vale? Solo el problema de apoyo, sino que fijaros aquí, hemos metido 4 variables y os aseguro que hay muchísimas más que darían para hablar aquí toda la noche. En el siguiente estudio, que este es un poquito más antiguo, pero me ha gustado porque habla sobre corredores de élite de media maratón, en el análisis que se hace durante los 15 primeros kilómetros, se analizó la cinemática y cinética de la pisada de 415 corredores, una muestra bastante amplia. Además eran corredores que son gente que no los han cogido y ponte a correr, sino gente que están preparada para hacer una media maratón, que por lo tanto son los elegidos, ¿no? Como yo digo, son gente, la élite, porque imaginaros que puede haber un 95% de población que ni siquiera podría acabarla. Pues bien, se analizó si la pisada era de retropié, de medio pie o antepié. Se vio que casi el 75% era de retropié, el 23% de medio pie y solamente un 1,4% de antepié. Por lo tanto, ya nos dice que el retropié es la pisada que más se da, e incluso en gente que son capaces de acabar una media maratón. Pero los que acabaron una media de 15-17 el kilómetro, que es aproximadamente 3,3-3,4 el kilómetro, ¿vale? Aquí hablaron de 5 kilómetros. Fijaros, de un 75%, solamente el 62% estaban en esa media de que corrían a esa velocidad. Un 36%, es decir, subían los de medio pie, estaban en esa media, y un 2% subía un poquito, aunque no muy significativo, la gente de antepié. Por lo tanto, nos damos cuenta que los corredores de antepié o de medio pie aumentan el porcentaje de que están ahí delante de la carrera versus a los que son de retropié, que normalmente irán más atrás, ¿vale? El tiempo de contacto iba incrementando cada vez más en los corredores más lentos, es decir, que los que iban más lentos tenían más tiempo de contacto que los que dentro de que iban lentos tenían un tiempo de contacto ya de por sí elevado, ¿vale? Por lo tanto, a medida que nos vamos para atrás, y veremos por qué, los tiempos de contacto van aumentándose, ¿vale? Después, otra cosa importante que sacaron en el estudio es que se dio una mayor inversión del pie, es decir, hasta un 42% de todos los corredores, y dentro de este grupo los de medio pie eran los que generaban mayor momento de inversión. Fijaros, si nosotros analizamos, por ejemplo, la marcha o la carrera, nosotros no entramos como lo que haría un clip de Playmobil, que entraría, digamos, plano, ¿vale? Nosotros entramos con una espiral, entramos de talón si es marcha o talón medio pie si es carrera, quinto primero, talón quinto primero, talón quinto primero o quinto primero, ¿vale? Lo que se llama el foot tripod, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Pues obviamente porque si yo quiero generar potencia, necesito cargar y descargar energía. Por lo tanto, la manera más eficiente donde voy a poder generar más es en una espiral, ¿vale? En un movimiento transversal. Sería como una catapulta donde yo entro de fuera adentro y de dentro a fuera. Entonces tengo más posibilidad, más recorrido para generar esas espirales. Por lo tanto, los movimientos se van a dar ahí en el pie, en el plano transversal, y la musculatura inversora-eversora va a ser clave para esos movimientos. Por lo tanto, aquellos que van más rápido van a ir con mayor momento de inversión. Si os fijáis en corredores de 800 metros, esos corredores entran con el pie muy invertido o con el pie muy supinado, pero después rápidamente cargar la espiral, deberían controlar esa pronación, que la pronación lo que nos hace es adaptarnos al terreno, fijarla bien y después generar el empuje, ¿no? Tener una plataforma estable para generar luego un buen empuje. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo.
Y como resultado concluyen con las conclusiones que saca el estudio que los que presentan la pisada es un factor determinante de la velocidad del corredor unido al contact time. Por lo tanto, si ya analizamos estos dos factores, el contact time no puede ser muy corto, muy pequeño, si entramos de retropié, porque obviamente hay más superficie de contacto y hay más tiempo para tener que absorber fuerzas, ¿no? Ya tenemos ahí una primera conclusión. Y la segunda, que aquellos corredores que tienen menor tiempo de contacto y mayor frecuencia de inversión, mayor grado de inversión, van a ser factores que le van a contribuir a su mecánica de carrera. Y se dan más, por supuesto, por lógica, primero los corredores de antepié, porque tienen menor superficie de contacto, después los de medio pie y después los de retropié. Bien, pues una vez que ya hemos puesto las bases científicas, nos vamos a lo que nosotros llamamos la lógica, ¿vale? Y aquí tenemos, que también nos vamos a basar obviamente en ciencia, como ya sabéis que a mí me encanta el libro de Brigot, de biomecánica, carrera y rendimiento, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en los tres tipos de pisadas, ¿vale? Aquí tenemos un dibujito que es muy ilustrador, vemos que las personas que entran de retropié entran de talón. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que al entrar de talón, fijaros, el pie donde va, digamos a un momento de extensión, el pie va hacia flexión plantar, ¿vale? Que aunque sea flexión plantar, produce un momento de extensión. Pero el resto, la rodilla y la cadera, van a un momento de flexión. Por lo tanto, nos encontramos con dos cadenas antagónicas, un pie que va a extensión y una rodilla, cadera que va a flexión. Y se van a producir, por lo tanto, desequilibrios ahí que ahora veremos cómo van a repercutir. Cuando entramos de antepié, el pivotaje se va a producir en el tobillo, es decir, la persona entra de antepié, de medio pie, y el pivotaje se va a producir aquí, es decir, vamos a pivotar sobre este eje, es decir, el pie se va a quedar clavado y vamos a pivotar sobre tobillo y rodilla. Aquí no, aquí el pie tiene que bajar y va a arrastrar al resto. Aquí el pie va a quedar fijo y lo único que tenemos que hacer es generar aquí tensión, stiffness, y después que la rodilla y la cadera avancen los grados que tengan que avanzar, que ahora lo vamos a ver. Y después los de antepié, pues es algo parecido, ¿no? Caen y obviamente los grados van a entrar con una posición más agresiva y la rodilla y la cadera van a pivotar sobre ese tobillo, ¿vale? Aquí va a haber que controlar más grados, pero se entra de partida con un punto más agresivo. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto y vemos que el 75% de los corredores de la élite, que son los que corren una media maratón, independientemente que la hagan a 5 minutos el kilómetro o 3 minutos el kilómetro, comprobamos que el 75% corre de retropié y desde el equipo de cual lo tenemos claro por qué ocurre, ¿no? Primero porque es la más natural debido a varios factores. Uno puede ser pues que la carrera se basa en la marcha, ¿vale? La marcha obviamente cuando nosotros caminamos, salvo que haya alguna alteración neurológica, como puede ser en paralíticos cerebrales, etcétera, etcétera, que tengan que no estén en silla de ruedas, sino que tengan ciertas afectaciones, van de puntera, ¿no? Van como medio pie ante pie. Pero fijaros que cuando nosotros caminamos, nosotros generamos una extensión de cadera. Esa extensión de cadera nos lanza hacia adelante. Si nosotros a la velocidad que vamos no nos interesaría llevar una inercia, porque si caemos de medio pie iríamos a trompicones, acabaríamos tropezándonos, iríamos con una marcha a trompicones, ¿vale? No sé si habéis visto a ese tipo de pacientes neurológicos, pero van como a trompicones, parece que se van a caer. Entonces el gemelo está ahí excéntricamente a fuego, por eso tiene unos gemelos enormes y muy hipertrofiados. Entonces cuando nosotros caminamos necesitamos frenar, porque yo lanzo una extensión, avanzo, pero necesito frenar para no ir a trompicón. Entonces utilizamos este patrón de retropié, ¿vale? Que es el más eficiente en la marcha. Después, cuando alguien se pone calzado, el calzado lo que hace es anular receptores propioceptivos de toda esa grasa que tenemos en el talón, que dolería. Si nosotros no nos ponemos calzado, nadie correría de retropié, pero al ponernos calzado y tener la marcha como patrón previo, más la falta de capacidad, más la fatiga que veremos ahora, pues sean todos los ingredientes para que corramos descalzo, ¿vale? Tengo amortiguación, no siento el impacto, por lo tanto, tiro para adelante. Después, falta de capacidad. Claro, si la persona no tiene una buena extensión de cadera, ¿cómo es la manera que tiene de avanzar? Extendiendo rodilla, dorsiflexionando el pie, caigo de talón y avanzo. Entonces, después, a través de inercia, voy avanzando y el isquio va a ser el protagonista con ese pulling in motion, ¿vale? Por lo tanto, si no tengo una buena extensión de cadera, vais a ver que el corredor lo que va a hacer es alargar la zancada. Por eso, es importante que las personas trabajen la fuerza en extensión de cadera y la apliquen en
en su mecánica, que es la carrera, ¿vale? Si no, pues se van a producir, aparte de ese overstride o esa casting out, se van a producir mecanismos de recobro de rodilla y no a través de los reflejos, que son los que nos interesan para producir unos buenos recobros y una buena mecánica de flexo-extensión, ¿vale? Y por último, la fatiga. La fatiga también va a ser otro factor que ya es fisiología, que nos va, junto con el anterior, que nos va a determinar que una persona, pues en el kilómetro 37 de una maratón, pues talones, normal, a mí eso no me preocupa. O que la persona en una sentadilla, pues con 250 kilos, que es su RM prácticamente, pues meta un valgo, pues hijo, es normal, la compensación aparece como medio de supervivencia, es la única manera que tenemos de salir de ahí. Pero el problema es que pensemos que eso que va a ocurrir en fatiga, en el kilómetro 37 una maratón, en una sentadilla muy pesada, digamos, bueno, como todo el mundo talona en el kilómetro 37, pues el talonaje no es malo, no. Eso quiere decir que no podemos permitirlo en el kilómetro 1 si consideramos que ese talonaje no es el adecuado para la velocidad de carrera que va a llevar esa persona, ¿vale? Porque a lo mejor en una carrera de ultrafondo, pues obviamente no tiene sentido caer de medio pie porque no tendríamos ninguna posibilidad, salvo que fuéramos unos tocados por la varita, de resistir, ¿vale? Por lo tanto, la fatiga hay que mirarla, pero desde ese punto de vista. Como hemos dicho, se va a producir una tensión de extensión del pie, una tensión de flexión de rodilla, cadera, y eso va a provocar ese momento de rotación. Por lo tanto, caemos de retropié y tenemos que dejarnos caer. Al dejarnos caer, fijaros qué control puedo tener de rodilla y más arriba de cadera. Pues absolutamente ninguno, ¿vale? Eso va a provocar además un incremento de fuerzas reactivas hacia atrás. Si yo caigo de talón y aquí intento empujar, el movimiento me desplazaría como un backpedal, digamos, hacia atrás. Obviamente el backpedal no se produce de esta manera, pero nos produciría un movimiento hacia atrás. Por lo tanto, caigo, me freno y la única manera de poder después ejercer fuerza es dejarme caer. Al dejarme caer, tengo que reaccionar luego a las fuerzas y imagínate o imaginaros qué va a pasar con la rodilla y la cadera, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Destrozamos las cadenas de amortiguación y extensión. ¿Por qué? Porque nos vamos a pasar de grado, porque esa cadena de amortiguación que va a controlar sobre todo esa basculación pélvica a través de tibial posterior, TFL, glúteo mayor y glúteo medio, se destrozan, no tienen capacidad excéntrica para conseguirlo, y entonces va a producir esa basculación en plano frontal, y después la cadena de extensión, glúteo, cuádriceps y gemelo, es la que nos va a controlar que nos hundamos mucho o no. Pues claro, si venimos descontrolado el pie cayendo y teniendo que hundirnos, pues imaginaros esa cadena de extensión también, ¿cómo va a poder trabajar? Pues obviamente de ninguna de las maneras. Por lo tanto, cuando hablamos de retropié, aumenta el tiempo de contacto, entro de talón, planta, punta, ¿no? Como consecuencia, la variabilidad cinemática en el complejo lumbo-pelviocadera va a ser mayor. Nos vamos a la diapositiva primera que hemos puesto. Se van a producir esos Trendelenburg porque las cadenas de amortiguación no pueden controlar. Nos vamos a esa oscilación vertical del centro de masa. Tendremos que salir extendiendo, digamos, a través de, o en vez de por extensión de cadera, por flexión plantar de gemelo, porque claro, si me hundo mucho, tengo que salir rápido, y si todo mi centro de masa no ha pasado ese punto, pues lo que tengo que hacer es una flexión plantar para salir rápido de ese daño. Y además, porque si me hundo mucho, se acaba la carrera, ¿vale? Entonces la única manera es a base de saltitos en plan caperucita, y son las carreras que vemos que ponemos a nuestros clientes que están destrozados y van como dando saltos, ¿vale? Aparte se va a afectar la postura, el overstride, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es lo que ya hablamos en la diapositiva anterior. Y ya para acabar tenemos el análisis de la carrera de la pisada de medio pie y de antepié, ¿vale? La de antepié la vamos a pasar un poquito más rápido, pero esta sí la vamos a ver un poquito mejor. Entonces, cuando nosotros vamos de medio pie, se va a producir una tensión de extensión versus flexión más equilibrada. Entonces, si nos vamos a esta, fijaros como cuando yo caigo, el pie entra con una tensión, ¿vale? Va a entrar aproximadamente a unos 5 grados de flexión plantar, pero va a mantener esa tensión, ¿vale? No va a dejarse caer como ocurría en esta, ¿vale? El pie se va a quedar ahí con una stiffness de tobillo que se llama, para mantener esa tensión. Claro, si yo mantengo esa tensión, lo único que tengo que hacer ahora es pivotar sobre ese tobillo, es decir, que todo esto avance, pero con un punto fijo, no como aquí, que era un punto móvil que además arrastraba esa tensión de extensión a toda esta tensión de flexión que se iba a producir posteriormente, ¿vale? Entonces vamos a pivotar sobre el tobillo y todo está equilibrado. Tensión de flexión en el tobillo, tensión de flexión en la rodilla,
tensión de flexión en la cadera. Eso nos va a exigir como consecuencia un precio, ¿no? Que va a ser el control de ángulo de tibio-peronea astragalina y suelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo apoyo, la tibio-peronea astragalina tiene que adelantarse unos 15 grados. Pero claro, si yo tengo una palanca ya stiffness, una rigidez en el tobillo, va a ser mucho más fácil, porque no se va a ver arrastrada como anteriormente la pisada retropié, para esas cadenas de amortiguación que hemos nombrado antes, esas cadenas de extensión, incluso ese sistema lateral, controlar esos grados. Y como queen fundamental aquí, lo que decimos los clientes es ataca el suelo. Eso va a generar una contracción cuádriceps isquiogemelo que nos va a provocar esa isometría que ya veremos después a nivel de elementos elásticos lo que nos va a proporcionar. Bien, pues ya tenemos controlado esos grados, pero hay que controlar otros, que es que el talón no apoye el suelo. Nos vamos a quedar aproximadamente con una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si apoyamos el talón, en el momento que he caído de medio pie, perfecto, al apoyar el talón, ¿qué hago? Mandar fuerza hacia atrás y ya imaginaros dónde se va a ir la rodilla, dónde se va a ir la cadera. Entonces empezamos a perder eficiencia, ¿no? Perdemos si aparte cuando apoyamos el talón, el control de todas esas fuerzas no se va a dar en el medio pie, ¿vale? Con esas líneas de torsión, sino que van a proteger, gracias a esa interfaz, va a proteger digamos, las rotaciones que se van a generar en cambio si apoyamos el talón, el retropié y la subastragalina, que el movimiento en el plano frontal lo que nos va a producir es, obviamente, movimiento en rotación hacia arriba a nivel de tibia, rodilla, cadera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se va a producir el desastre. Por lo tanto, necesitamos una gran stiffness de tobillo, aquí esto hablamos de capacidad, y carga rápida de espiral. ¿Qué trabajo tenemos que nos proporcione stiffness de tobillo y carga rápida de espiral? Pues sí, lo habéis dicho mentalmente, la pliometría. Por lo tanto, miraros en los minicursos de Ander Formoso y podéis relacionar con todo esto. La pliometría va a ser fundamental para controlar esos grados de stiffness de tobillo, ¿vale? Que nos permitan esa contracción isométrica a nivel muscular, contracción cuádriceps isquiogemelo y después a través de elongación de tejido conectivo, tendones sobre todo, pero también fascia, el isquio que tiene mucho que ver a nivel de rodilla-cadera, etcétera, el control del isquio a nivel isométrico, pues eso lo que nos va a proporcionar es ese boom, esa eficiencia, lo que hablamos en el equipo de Qualis, que es que la carrera es más cuestión de ligamentos, tendones y fascias que músculos, ¿vale? Aunque obviamente hace falta también a nivel muscular. Por lo tanto, como resumen, los corredores de medio pie disminuye el contact time, cargan más rápido la espiral y como consecuencia mejora la variedad cinemática en el control de cadera, postura y zancada, ¿vale? Esto que no quiero que nadie lo tome como dogma en cuanto a, vale, pues como Sergio ha dicho que el medio pie es lo mejor, vamos a poner a todo el mundo a cambiar de medio pie. No. Por eso vamos a hacer un tercer mini curso donde daremos propuestas teóricas prácticas sobre cómo progresar desde la estructura, si está dañada, para que el fisio arregle ese pie o ese tal, el miembro, la cadena, el patrón, la habilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque no es cuestión de poner a la gente ya a saltar, a hacer pliometría y a ponerlo a hacer fuerza si no tienen unas bases detrás, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es provocar una lesión en otro sitio, os lo aseguro. Y por último está la pisada de antepié, que le voy a dedicar un poquito menos de tiempo porque obviamente para fondo pues no tiene mucho sentido, pero bueno, es bueno que la tengamos en cuenta porque podemos encontrarnos algunos corredores. La pisada antepié nos va a provocar mayor almacenaje de energía elástica. ¿Por qué? Porque va a haber menos espirales, en menor área tenemos mayor presión, por lo tanto vamos a tener que en un área muy chiquitín generar mucha potencia, generar ahí una absorción y una descarga muy muy rápida, ¿vale? Entonces nos va a proporcionar eso, ¿no? Que cuando yo quiero ir más rápido, lo que hago es más rápido mover todas las piernas, etcétera, etcétera, pero también los empujes y salidas tienen que ser muy rápidos. Por lo tanto, si veis a alguien correr en sprint, veréis que va más de antepié que de medio pie o retropié. Va a limitar la oscilación vertical del centro de masa. Obviamente, si es todo muy rápido, no da tiempo a que haya mucho tiempo de contacto que nos provoque que la rodilla cadera se meta o se vaya de plano, ¿vale? Entonces va a ser todo como ¡pum! Una palmada, un zas, y vamos a conseguir que esa persona pues limite la oscilación vertical del centro de masa. De hecho, hay estudios, Agustín Márquez os los puede proporcionar y seguramente hablará de ello en sus mini cursos, que nos hablan de que aquellos corredores que aumentan la velocidad disminuye automáticamente la oscilación vertical del centro de masa, ¿vale?
pero cuidado que podemos mejorar la velocidad compensando, ¿vale? Yendo rápido y rotando las caderas, etcétera, etcétera. No es cuestión de que una aplicación, un programa me diga que la efectividad de economía de carrera es mejor. Claro, es mejor porque si antes iba 12 y ahora va 14, pues obviamente algo mejor está haciendo, pero lo ha podido conseguir compensando. Por lo tanto, hay que evaluar a nivel cualitativo también, no solo cuantitativo. Vamos a necesitar más control del complejo de torsión porque, claro, a medida que yo muevo más rápido las piernas, la energía la tengo que disipar y transferir a nivel de hemisferio superior y los brazos se van a mover más rápido, más amplio y todo eso hay que controlarlo. Por lo tanto, cuando corro de antepié, tendré unas mayores necesidades de capacidad y de control de ángulos, ¿vale? Capacidad de todo, a nivel de pliometría, a nivel de fuerza, a nivel de fisiológico, a nivel ya incluso metabólico, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de este mini curso no era deciros esto es antepié, esto es medio pie y retropié, sino que entendáis que las compensaciones que se vean en un sitio no se van a conseguir a cambiar solamente cambiando una pisada, cambiando tal, sino que hay que hacer un abordaje muy, muy, muy integral y que nunca os fiéis solamente de los ángulos grados que veáis en un punto, porque a lo mejor veis que la cadera está cayendo, aplicáis trabajo sobre la cadera, pero el problema es que los tiempos de contacto son muy amplios, o al revés, veis que los tiempos de contacto son muy amplios, os ponéis a trabajar sobre la cadera cuando lo que hay que hacer es pliometría. Es decir, que no hagáis el claro ejemplo de cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo, sino que cuando el sabio apunta a la luna, mirad a la luna, porque si no os vais a perder en mucho, ¿vale? Por eso nosotros no creemos en cursos de carreras de 8 horas, 12 horas, porque es imposible. Necesitamos por lo menos 3-4 fines de semana para que podáis entender realmente lo que es la mecánica de carrera y un abordaje integral, porque aquí ya todo esto se le puede sumar 20.000 cosas como son eh, la variación en función del calzado, en función del terreno, en función de la velocidad, en función de si corre una cinta o en un asfalto, material, calzado, es decir, que hay mucho, mucho más. Así que nada, si tenéis alguna duda, no tengáis reparo en buscarme en redes. Sergio Banner, como Hulk, ¿vale? El de Bruce Banner, con 2 N, en Instagram y Sergio Ballesteros Borondo en Facebook. Me preguntáis lo que necesitéis y lo que os pueda ayudar, pues ahí estaré, ¿vale? Un saludo, ya queda un día menos, en el tercer mini curso quedará aún menos y espero que estéis todos bien y estéis llevando una buena cuarentena.